Bien, vamos a empezar. Hoy es nuestra última clase. Eh, Vamos a correr un poquito porque tenemos que ver lo que es el desarrollo físico-motor del infante de 3 a 5 años y el desarrollo cognitivo. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Antes, ya que está Line, Esther, la anterior clase nos cuestionábamos sobre cómo hay un impulso que hace que estamos adelante de situaciones difíciles. Entre eso se me ocurrió que pues les invito a leer el libro El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. A ver si pueden leerlo. También lo pueden encontrar por internet para descargar de manera gratuita. Léanlo si tienen tiempo. Y ahí, Esther, de pronto vas a encontrar muchas respuestas. ¿Ya? ¿Se han anotado? Ya. Muy bien, empecemos entonces. Bien, después de la etapa de lactancia, viene otra etapa, que es en la infancia, de 3 a 5 años. Y como hemos estado viendo, siempre vamos a hablar del desarrollo integral del niño, es decir, que vamos a hablar de su desarrollo físico-motor, desarrollo cognitivo y desarrollo emocional. Hoy día nos vamos a centrar en el desarrollo físico-motor. Aquí, pues vamos a ir rapidito porque no hay mucho que explicar. Es algo que ustedes tienen que de pronto aprendérselo de memoria, pero más allá de memoria, que sea un aprendizaje significativo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo puedan aplicar, que, que observen a los pequeñitos y vean si desarrollan conductas, que no se quede en algo teórico, pues porque no es teórico. Saber que un niño camina, a qué edad camina, a qué edad hace equilibrio, etcétera, es importante para su trabajo. Entonces, de pronto sí vamos a ir rapidito, porque repito, es algo que ustedes lo tienen que interiorizar y ustedes ya deben tener sus propias estrategias. Entonces, vamos a empezar. El infante de 3 a 5 años. Aquí vamos a ver de manera general cuál es la característica de esta etapa. Todavía los niños en esta etapa tienen que recorrer una larga distancia a fin de adquirir los procesos de pensamiento que necesitan para iniciarse en la etapa escolar. Esta etapa también se la conoce como la etapa preescolar, es decir, antes de entrar a la escuela. Y el niño a partir de los 2 a los 5 años tiene que desarrollar procesos de pensamiento que le van a permitir después ingresar a lo que es la educación regular. Dejan de ser magos para convertirse en personitas capaces de manejar conceptos, es decir, se vuelven competentes lingüísticamente. Esa es la característica de esta etapa, que se vuelve competentes lingüísticamente. Ustedes me preguntarán, ¿qué quiere decir que dejan de ser magos? Ustedes ya hemos hablado que hasta los 2 años, por ejemplo, el niño le bastaba cubrirse los ojos para hacer que las cosas desaparezcan. O podía llorar y las cosas iban hacia él. Ahora ya no puede tener este mismo comportamiento. ¿Qué quiere decir? Que tiene que empezar a hablar, ¿no? Para pedir las cosas. El dedito mágico, el de señalar las cosas y que las cosas vayan hacia él, ya no funciona. Tiene que aprender a expresar sus necesidades de manera verbal. ¿Por qué? Porque ya tiene esa capacidad. Entonces, su ambiente tiene que encargarse
de exigir o de crear la necesidad para que el niño pues se exprese de manera verbal. En esta etapa descubren el control de las cosas, es decir, que ya no las cosas le controlan a él, sino él puede controlar las cosas, puede ir hacia las cosas, puede manipularlas, puede explorarlas, puede modificarlas, etc. Tratan de generalizar a partir de sus experiencias, es decir, si algo me ha funcionado, voy a repetirla con todas las situaciones que se parezcan. Y adquiere el lenguaje indispensable para expresar sus necesidades, pensamientos y sentimientos. O sea, es lo que les decía, ¿no? Ya es capaz de expresar lo que necesita, lo que desea y también expresar sus sentimientos de manera verbal. Por ejemplo, si está enojado, ya puede decir, estoy enojado, y es más, nosotros vamos a exigir que nos diga que está enojado y que no actúe como lo hacía en las anteriores etapas de manera física, porque hasta los 2 años, como no pueden hablar, se van a expresar de manera física. ¿Cómo es esto? De pronto, si están enojados, van a tirar las cosas, te van a pegar, te van a rascar, etcétera. Pero a partir de los 3 años, como ya ha ingresado al mundo del lenguaje, tenemos que exigir que lo exprese de manera verbal. En esta etapa se desarrollan rápidamente las habilidades físico-motoras y va a aplicar esta su nueva capacidad para crear conceptos y usar símbolos en sus procesos de pensamiento. Aquí es importante que me presten un poquito de atención. El niño va a empezar a desarrollar muy rápido sus habilidades físicas. Pero lo importante en esta etapa es que estas No habilidades que estabas enojada, le van a ayudar a crear conceptos, a su desarrollo cognitivo, pero también a nivel emocional. ¿Cómo es eso? Porque a esta edad todo está unido. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cómo el niño va a entender el concepto de ancho y delgado, que es concepto, por lo tanto es mental? Lo aprende a través de las conductas motoras, es decir, él va a empezar a aprender a hacer equilibrio, ya puede pasar por una barra de equilibrio, y a medida que está pasando, que es una destreza físico-motora, el niño va a adquirir conocimiento de lo que significa ancho y delgado. Es decir, solo con su cuerpo va a ir adquiriendo conocimiento, no hay otra forma. A medida que pasa la barra de equilibrio, también va a adquirir el concepto de seguridad, que eso es la parte emocional, ¿no? Cuando se siente seguro y cuando se siente inseguro. Entonces, mientras más habilidades físico-motoras va adquiriendo el niño, paralelamente va adquiriendo mayor conocimiento. ¿Se entiende esa partecita? Porque es sumamente importante. Por lo tanto, en esta etapa es una tarea difícil separar el desarrollo perceptual y el desarrollo físico motor del desarrollo cognitivo. ¿Por qué? Porque el conocimiento depende de la información que recibe de su cuerpo, es decir, sus percepciones y su actividad motora. En esta edad no se pueden separar. Yo no le puedo decir a un niño de 3 o 4 años, quédate quieto, yo te voy a enseñar a lavarte los dientes, por ejemplo. No, el niño tiene que realizar movimientos, coordinación ojo, mano, boca, movimientos de arriba abajo, etcétera, para aprender a lavarse los dientes. A ver, preguntas para ustedes. ¿Cómo le enseñamos a un niño? No, más que cómo le enseñamos. ¿Qué significa arriba? ¿Me pueden definir el concepto de arriba? ¿Alguien que se anime?
dicen como algo que está encima de mí. Muy bien, ¿y qué es encima? Algo que está sobre mí. Y que es sobre ti. O sea, todas, absolutamente todas, entendemos qué significa arriba, encima o sobre, ¿sí? Pero no lo podemos definir. ¿Por qué? Porque lo hemos aprendido con nuestras percepciones y con nuestro cuerpo. Cuando el niño se sube a la mesa y mira hacia abajo, va a entender lo que significa arriba. Cuando se coloca debajo de lo que es la mesa, le decimos, estás debajo, él con su cuerpo y sus percepciones va a entender lo que significa debajo. ¿Cómo hemos aprendido lo que significa caliente o frío? No una definición de diccionario, pero ¿cómo entendemos eso? Con nuestras sensaciones, nuestras percepciones. Para que un niño aprenda que es frío, le hacemos tocar algo frío y si queremos enseñarle qué significa caliente, le hacemos tocar algo caliente. Entonces, a esta edad, la única forma que tienen los niños de adquirir conocimiento es a través de su cuerpo. ¿Mm? Mientras más se mueva, mientras más toque, mientras más sienta, más conocimiento va a adquirir. Por eso, en esta edad, decimos, el niño no necesita estar sentado. Y lamentablemente ahora con la situación que estamos atravesando, la mayoría de los niños en etapa inicial están sentados frente a la computadora tratando de aprender algo que deberían estar aprendiendo de manera natural, tocando, explorando, moviéndose, etcétera. No hay otra forma. ¿Cómo aprendemos el concepto de cerca, lejos? Utilizando nuestro cuerpo en relación a un objeto. Yo pongo el objeto y digo, está lejos. Lo acerco más a mí, está cerca, y el niño va captando eso. Entonces, repito, el niño a esta edad tiene que moverse, tiene que explorar. Cuidado por eso con las etiquetas de hiperactivo, etcétera, porque a esta edad es normal que el niño se mueva, toque y explore para adquirir conocimiento. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, vamos adelante entonces. Sigamos, los primeros años son la base para el desarrollo de habilidades físico-motoras, cognitivas y emocionales. Ustedes ya saben, lo hemos hablado desde el inicio. Los 5 primeros años de vida son esenciales para el desarrollo de nuestras conductas bases, si quiere, que son físico-motoras, cognitivas y emocionales. Sobre lo que hemos aprendido durante los primeros 5 años se van a ir apoyando los demás aprendizajes. Es decir, si tenemos carencias a nivel motor, cognitivo o emocional, pues también vamos a tener dificultades cuando seamos grandes. Ver, tocar, explorar, balbucear son el fundamento de la ejecución de tareas más complejas. Ustedes van a ver, cuando veamos lo que aprenden los niños por edades, hablamos de comer, hablamos de abotonarse, de cortar con tijera, de caminar de determinada manera, etcétera. No estamos aprendizajes como dar la vuelta de payaso, yo qué sé, hacer no sé, trabajos manuales, etcétera, nada. Estamos hablando de conductas bien simples, que son, por ejemplo, abotonarse. Al abotonarse, un niño está aprendiendo o está desarrollando lo que es coordinación en cuanto a su motricidad fina. El comer es el eje ojo, mano, boca. El caminar va a determinar después si es una persona ágil o no, etcétera. Entonces son aprendizajes que son básicos, pero que son esenciales para su futuro desarrollo. Y bien, si se los compara a los lactantes con los niños de 2 años, pues los de 2 años son extremadamente competentes, ¿no? Caminan, corren y manipulan objetos. Sin embargo, cuando vemos a uno de 2 años y lo comparamos con uno de 4 o 5 años, advertimos aún más limitaciones. ¿Qué quiere decir? Otra vez, el desarrollo va de lo simple a lo complejo.
En las anteriores clases hemos visto cómo el lactante de ser un neonato que solo duerme ya puede caminar y hemos visto cuánto ha avanzado, pero este de que puede caminar de 2 años, si lo comparamos con uno de 3 o 4 años, vamos a ver que el de 2 todavía le falta mucho que desarrollar. Y obviamente el de 5 y del 6 ya va a tener, si quieren, todas las conductas necesarias para pasar a la siguiente etapa. Empecemos. Vamos a ir por años. Empezamos con el de 3 años y les voy a dar más o menos la organización de esta exposición. Siempre vamos a hablar de características generales de la edad, lo que se espera que ocurra a esta edad, y después ya hablamos del desarrollo físico-motor, tomando en cuenta siempre lo que es motricidad gruesa y motricidad fina. Recuerden que estamos hablando de desarrollo físico-motor, entonces también vamos a ver características físicas. A los 3 años se habla de que el niño ya está listo para ingresar a la educación parvular. Perdón. Son muchos los niños que a partir de los 3 años afrontan por primera vez la traumática situación de alisarse durante algunas horas de su hogar para asistir al parvulario. A pesar de las lágrimas, cuán beneficioso es para el pequeño, para el desarrollo del pequeño, poder convivir y compartir experiencias con sus iguales. Es decir, la edad aconsejada para que el niño vaya a un centro parvulario es de los 3 años, por muchas razones. Una, porque necesita ya compartir con otros niñitos de su misma edad, pero además porque a esta edad, al ya tener un lenguaje, va a poder comunicarse de manera más adecuada con las otras personas. Es decir, va a poder expresar de manera verbal tanto sus necesidades, sentimientos, etc. Además, también se puede quejar si lo maltratan, ¿no? Mientras más chiquito, pues puede ser sometido a maltrato y no va a poder expresar esto. Esta situación, o sea, los 3 años, es una situación ideal para adquirir y consolidar ciertos hábitos. A su predisposición por aprender, se añade en el niño el dominio motor y del lenguaje, lo que les decía, que lo capacitan para explorar con éxito otros medios distintos al familiar y resistir algunas horas sin presencia de los padres. O sea, ya está más grandecito, ya va a resistir mejor estar algunas horas fuera de la familia. Y bueno, repito, es la edad ideal para ingresar a un centro infantil. En cuanto al desarrollo corporal del niño de 3 años, alcanzan un peso aproximadamente de 14 kilogramos y una talla de 94 centímetros. El peso y talla de la niña son ligeramente inferiores a los de los niños, medio kilogramo de peso y 1 centímetro de altura. Es decir, las niñas somos más chiquitas y más flaquitas que los varoncitos. Al término del 3er año, el niño presenta normalmente sus 20 formaciones dentarias provisionales. Puede, por lo tanto, desgarrar y triturar mejor los alimentos. Su capacidad para digerirlos también ha madurado y está en condiciones de asimilar cualquier tipo de comida. Entonces, no se olviden que a los 3 años ya tienen sus 20 formaciones dentarias provisionales, que los llamamos los dientes de leche, y eso le va a permitir desgarrar cualquier tipo de alimento y también ya está más maduro para digerir cualquier tipo de alimento. Otro aspecto importante de esta edad es la progresiva maduración en lo que se refiere al control de esfínteres. Hemos dicho ya que a los 3 años el niño ya está maduro para controlar sus esfínteres. El pequeño ejerce
especialmente, ejerce mejor control, especialmente durante el día. Ya no necesita orinar con tanta frecuencia, ahora lo hace solo entre 5 o 6 veces al día. También muchas son las mañanas que amanece seco después de dormir profundamente durante más de 11 horas. Son características importantes de esta edad. Sabemos que a los 3 años está maduro, puede controlar mejor sus esfínteres y bueno, ya saben que no debemos forzar, ¿no? Esto depende de la madurez del niño, madurez fisiológica. En cuanto al desarrollo motor, al observar cómo anda o corre el niño de 3 años, uno se percata que lo hace con el cuerpo erguido, sin excesivos balanceos y de una manera mucho más rápida y segura. Controla mejor la velocidad, así como los giros y la manera de detener su marcha. A ver, esto es para que observe. Un bebecito a los 2 años ya camina solo, porque hemos dicho que al año empieza a caminar, ¿no? A los 2 años ha ido perfeccionando su marcha, pero su marcha generalmente es con balanceos. ¿Por qué? Porque tiene las piernitas arqueadas y abiertas, entonces cuando camina, camina balanceándose. El de 2 años, cuando empieza a caminar, de pronto vamos a ver que empieza a caminar y no puede controlar su marcha y empieza a correr y no puede detenerse y termina en el suelo, ¿no? Han debido ver que parece que se le rompen los frenos al pequeñito. Mientras que el de 3 años ya no tiene esa marcha con balanceos, está más erguido, camina y controla mejor su cuerpo. Es decir, el niño ya no va a perder los frenos, entre comillas, y de pronto si está corriendo también va a poder girar o detener su marcha con mayor precisión. Las escaleras o las gradas ya no son un obstáculo difícil de salvar. Es capaz de subir por ellas sin ayuda, alternando uno y otro pie. Bajarlas ya es otra cosa, aún necesita juntar ambos pies en cada peldaño. Es decir, que a los 3 años ya va a poder subir las gradas alternando los pies, ya no arrastrándose o gateando, pero todavía no puede bajar las gradas, ¿no? Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Y lo que decía en la anterior clase, la ley de educadora parvularia y de mamá, es que los niños jamás bajan solos. Nosotros siempre bajamos con ellos y nos ponemos adelante del niño, nunca detrás del niño, para evitar cualquier tipo de accidente. En definitiva, el niño va adquiriendo un mayor dominio de su conducta motora gruesa y a la vez un mejor equilibrio y cálculo de distancia. Esta maduración psicomotora permite normalmente al niño de 3 años realizar, además de las citadas, las siguientes conductas motoras. Y este es el listado que tienen que aprendérselo. Salta desde un peldaño de 20 centímetros de altura, puede pedalear un triciclo, subir y bajar por un pequeño tobogán, mantenerse unos segundos apoyado en un solo pie. Cuando decimos unos segundos apoyados en un solo pie, es el suficiente para subir una grada o patear un balón. No es que va a poder jugar a la pata coja, etcétera, nada de eso. Puede dar un puntapié a una pelota en movimiento, coger una pelota que bota con ambas manos, lavarse y secarse las manos solo. Esas son conductas de motricidad gruesa. Si hay alguna pregunta, por favor, me detiene. En cuanto a motricidad fina, el pequeño pone a prueba el dominio motor que ha alcanzado para realizar acciones que requieren mayor precisión y una buena coordinación visomotora. Entre las habilidades manuales citamos las siguientes.
Recorta con una tijera en punta roma. Ahora, recorta no quiere decir que va a cortar perfectamente un diseño. Aquí está empezando a cortar, ¿no? Entonces, de pronto va a cortar todo pasándose de los límites, eh, tratando de agarrar bien la tijera, etcétera, pero ya está en la capacidad de aprender. Dibuja trazos verticales, horizontales y en forma de círculo. Puede encajar piezas que presentan distintas formas geométricas. Construye torres y puentes con cubos. Desabrocha los botones de su ropa, aquellos a los que puede acceder fácilmente. En conclusión, a los 3 años, la realización de todos estos movimientos evidencia la progresiva puesta a punto de la tonicidad muscular y de los automatismos motores, que van a permitir progresivamente al niño realizar cualquier tipo de movimiento. Se ha de tener en cuenta que coordinar adecuadamente los movimientos no solo depende de los factores anteriormente citados, sino también de una buena percepción sensorial que permita al niño captar correctamente informaciones que precisa acerca del espacio, que sería la distancia, y el tiempo que se relaciona con la sucesión de movimientos. Para que vean que no solo es motricidad, sino tiene que entrar en juego lo que es la percepción, específicamente la percepción de espacio y de tiempo. Y pasamos a los 4 años, el placer de la actividad. Esa es la característica de los niños de 4 años. Para el niño de 4 años, moverse y dominar el espacio constituye una fuente inagotable de satisfacción. Nada más gratificante a esta edad que salir airoso de las pruebas que la vida cotidiana le plantea, tanto en los planos físicos como psicológicos. Aquí el niño de 4 años, pues la característica es moverse y vencer cualquier reto o cualquier obstáculo que se le presente, no solamente a nivel físico, sino también a nivel psicológico. De ahí que pretenda continuamente explorar sus posibilidades. Actuar y preguntar continuamente parece ser el objetivo esencial del niño durante este periodo, así como afirmarse en la adquisición de todo tipo de conductas. En esta edad, el niño, además de que todo el tiempo quiere moverse, explorar, etcétera, es una etapa donde preguntan todo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque quieren comprender lo que está pasando en su ambiente y si no reciben una respuesta adecuada o que satisfaga su curiosidad, no se van a cansar hasta haber adquirido la respuesta que ellos necesitaban. Aprende algo y lo va a repetir varias veces. O sea, no sé si ustedes tienen niños de 4 años aproximadamente, como hermanitos, etcétera. Aprende una canción y la va a repetir todo el día hasta que nosotros le digamos de dónde te apagas, ¿no? Porque ya como que a ratos no sabemos ya cómo calmarlo. Aprende a pintar y va a querer pintar, aprende a hacer rompecabezas y va a querer repetir, repetir, repetir porque le encanta aprender. Por lo tanto, no debemos extrañarnos de esta forma de proceder del niño, pues su futura autonomía depende de esta adquisición. Mientras más haga el niño, mientras más le acompañemos en su aprendizaje, en su exploración, pues lo estamos estimulando para que esté más preparado para sus futuros aprendizajes. En cuanto al desarrollo físico del niño de 4 años. A los 4 años aún se acentúa un poco más la igualdad, tanto en el peso y la talla del niño.
el peso se sitúa alrededor de los 16 kilogramos, mientras que en la talla viene a ser unos 102 centímetros. Las diferencias entre ambos sexos más o menos alcanza medio kilogramo de peso y 0,6 centímetros de altura, siempre a favor de los niños. Los niños siguen siendo todavía un poquito más grandes que las niñas. Las proporciones del cuerpo continúan progresando en el sentido de un mayor crecimiento del tronco, especialmente de las extremidades en relación a la cabeza. Quiere decir que cada vez el niño está más proporcionado, ya no es tanto la cabeza, y lo que va a crecer en esta etapa más es el tronco y las extremidades en relación a la cabeza. Aunque intenta alargar al máximo su tiempo de juego y actividad, el niño acabará durmiéndose rápidamente una vez que se lo introduzca en la cama. A esta edad, la batalla general es hacerles dormir. ¿Por qué? Porque lo que más quieren es seguir en actividad, seguir jugando, seguir explorando. Pero una vez acostemos, pues se van a dormir rápidamente. Por lo tanto, el niño en esta edad necesita dormir entre 11 a 12 horas. Además, la correspondiente siesta después del mediodía sin interrupciones. A ver, aquí una cosa que a veces hacemos los adultos. Decimos que se canse, que juegue para que se duerma. Y ahí cometemos un error porque el niño cuando juega va a querer activo que no va a poder dormir porque todo su sistema, si quieren, nervioso sigue activado. Entonces la idea es que se va aproximando la hora de acostarlo, nosotros vayamos bajando la actividad. Si bien el niño ha estado saltando, jugando, etcétera, y ya sabemos que falta poco tiempo para meterlo a la camita, lo que debemos hacer es bajar su ritmo. Podemos decirle, bueno, ahora vamos a dibujar, vamos a escuchar música, te voy a leer un cuento. El niño piensa que sigue en actividad y vamos relajándolo. Entonces, cuando ya lo metamos a la cama, pues se va a dormir rápidamente. No, el error que cometemos es que se canse, que siga jugando y lo metemos a la cama y queremos que se duerma rápidamente. Eso no ocurre porque, repito, el niño sigue activado. En cuanto al desarrollo motor, la incesante actividad del niño de 4 años se ve propiciada por su desarrollo motor. Sus logros en este aspecto resultan muy notorios, tanto en lo que se refiere a la motricidad fina como a la motricidad gruesa. La motricidad del niño se caracteriza ahora por una mayor independencia de las extremidades respecto al conjunto del cuerpo. Los movimientos son menos globales que en el periodo anterior. Aquí les explico un poquito. Cuando el bebé, sobre todo hasta los 2 años, se mueve en bloque. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, para agarrar un objeto, que podría hacerlo con una mano, va a tender a agarrar con las 2 manos, o sea, este movimiento. Se mueve en bloque, como que todo su cuerpito tiene que moverse como un robotcito. A los 4 años ya se ha logrado lo que es la independencia segmentaria. Es decir, que yo puedo mover mi mano independientemente de esta, mis extremidades independientemente de mis pies, etcétera. Entonces, ya no son globales sus movimientos. Él ya puede agarrar un objeto con una mano. Hablamos de una independencia de los segmentos, lo que va a hacer que sus movimientos sean más precisos, más coordinados, etc. Las partes, y aquí está, hombros, brazos, piernas, etcétera, se han individualizado en las respuestas motoras y el niño parece así más apto para realizar todo tipo de movimientos, lanzar un objeto, correr, controlar su velocidad, saltar, etc. Sus movimientos son menos amplios y más ajustados a la consecución de los objetivos que pretende. La habilidad que manifiesta, por ejemplo, para conducir un triciclo.
montarse en una patineta, deslizarse en un tobogán, dan prueba de esta mayor eficacia y equilibrio motor que el niño alcanzaba. También la mejor coordinación general de los músculos y los sistemas sensoriales se aprecian en la precisión con que el niño lanza los objetos, mantiene el equilibrio al saltar y caminar o sigue bien. Sigamos. Bien. En cuanto a motricidad gruesa, ¿qué puede ser el niño de 4 años? Modifica la intensidad de la velocidad y de dirección mientras corre. Salta en longitud estando parado o yendo en carrera. Salta y brinca sobre uno y otro pie. Baja la escalera alternando los pies. Se columpia dándose impulso él mismo. Si ustedes ven todas estas conductas que estamos mencionando, tienen que ver con la independencia de segmentos, ¿no? O sea, para poder mover los pies independientemente de los brazos o del tronco, el columpiarse, para impulsarse uno mismo, tiene que mover diferentes segmentos del cuerpo, etc. Bota coge una pelota de tamaño grande, gira conduciendo un triciclo. El sentido del equilibrio también ha mejorado considerablemente. Puede mantenerse derecho varios segundos apoyándose en un solo pie. Es capaz de caminar sobre una barra de 6 centímetros de ancho. Y estos logros se deben a la maduración alcanzada en los centros nerviosos que controlan las coordinaciones sensorio-motoras relacionadas con el equilibrio. En cuanto a motricidad fina, el niño es capaz de manejar pequeñas piezas para realizar construcciones. Antes las piezas de rompecabezas, etcétera, tenían que ser grandes. Ahora ya puede utilizar piezas pequeñas, puede pegar y recortar figuras sencillas, abrocharse y desabrocharse, utiliza el lápiz con soltura, puede atarse las agujetas, combinar trazos verticales y horizontales. El trazo oblicuo todavía no lo domina. Puede doblar varias veces una hoja de papel por imitación y colorear dibujos pequeños, pero con la característica es que se sale con frecuencia de los límites. ¿Alguna pregunta? Y llegamos a los 5 años. Un periodo relajado. Esa es la característica de los niños de 5 años. El niño de 5 años alcanza un periodo de tranquilidad que se refleja también en su actividad física. Hasta los 4 años es esperado entonces que los niños se muevan muchísimo. A los 5 años ya empiezan a calmarse. Es como que ya se está preparando, repito, para pasar a la siguiente etapa, que sería de escolarización.
Ya no pretende estar en todas partes ni necesita grandes espacios para desarrollar sus quehaceres. Ahorra los gestos y movimientos innecesarios, lo que hace que sea más eficiente en las tareas que lleva a cabo. A un niño de 4 años o 3 años le dan una hoja para que dibuje y siempre se va a salir del margen. Por eso a veces dibujan en la mesa, etcétera, porque necesita grandes espacios. Mientras que al de 5 ya le podemos dar una hoja y va a ser más eficiente con el uso de la hoja. En conclusión, el pequeño ha ganado su sosiego y su organismo parece responder mejor a las demandas de un entorno que le exige rentabilizar al máximo las energías que dispone. En cuanto al desarrollo físico, al llegar a los 5 años, los niños pesan unos 18 kilogramos y miden alrededor de 108.5 centímetros. Las niñas, por su parte, continúan con valores inferiores, aunque muy próximos a los de los niños. De los 4 a los 5 años, el niño habrá aumentado su peso en unos 2 kilogramos, y una altura cerca de 6 centímetros. A partir de los 5 años, emergen normalmente los primeros dientes molares y con ellos se inicia la implantación de las piezas dentarias del individuo adulto, que al ser las definitivas se ha de procurar que el niño cuide al máximo desde el momento de su aparición. ¿Qué quiere decir? Que a partir de los 5 años ya le empiezan a salir los dientes permanentes. Por lo tanto, es importante que a esta edad, bueno, y antes también, pero sobre todo en esta edad, cuidamos al máximo sus dientecitos porque ya son los permanentes. En cuanto a motricidad gruesa, ¿qué hace el niño? Salta con facilidad a la pata coja, lanza una pelota u otro objeto con precisión, se mantiene varios segundos sobre un solo pie, incluso con los ojos cerrados, salta a una altura de 30 centímetros cayendo sobre ambos pies, puede manejar bicicleta o patín, salta sin tomar impulso con los pies juntos por encima de una cuerda situada a 20 centímetros de altura. Motricidad fina. Recorta una figura de contornos sinuosos con algún error, colorea sin salirse demasiado de los límites, puede martillar con precisión maderas y clavos. Ojo aquí, por favor, si le vamos a dar herramientas porque el niño ya puede utilizarlas, tienen que ser adecuadas para su edad. Si bien decimos puede martillar, no le vamos a dar un martillo verdadero, le vamos a dar uno de madera, de juguete. Lo que ahí estamos midiendo es la coordinación que el niño tenga. No le vamos a dar clavos verdaderos, le daremos de plástico, etc. Esa es la idea. Cuidado con darle los reales. Pinta con pinceles, puede abotonarse con facilidad las prendas de vestir y dibuja cosas sencillas como árboles y figuras humanas. La coordinación motora comienza a funcionar en definitiva con una apreciable precisión. El niño se desenvuelve con comodidad en los espacios reducidos y puede alternar su postura, si se pone de pie, cuclillas, etc. Lo hace con frecuencia para evitar la fatiga al realizar diferentes actividades. Es decir, ya el niño está listo para quedarse quieto. Es triste decirlo, pero pues es lo que se requiere, ¿no? Entonces ya va a poder trabajar en espacios más reducidos, en mesas, etcétera. Lo que antes no se hace con los niños, o sea, un niño tiene que estar libre para moverse. Ha sido rapidísimo, pero como han visto, no hay mucho que explicar. Si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario para pasar a ver la otra lección.
Dicen, ha estado muy interesante. Quería preguntarle sobre los juegos que se dan a los 2 años, casi 3 años, ¿no es cierto? Que estamos viendo 3 años. Eh, si los niños, como a los 2 años, presentan esa particularidad de que tienen que estar como que quieren las cosas para él, no comparten mucho, son un poco egoístas. Quería saber si es que es necesario que ellos jueguen solos, porque bueno, yo veo que mi sobrino juega solo y a veces yo quiero jugar con él y no, él quiere jugar solo a veces. Sí, la característica, y enseguida vamos a ver eso, es juego en paralelo se llama, que quiere decir que por más que esté con otros niños, ellos van a estar jugando su propia imaginación, si quieren, no la del otro, no pueden compartir todavía, entonces les gusta jugar solos. Y cuando juegan con adultos y demás, siempre van a querer ganar, que odian perder, y eso es por su egocentrismo. Entonces, por eso les decía, es tan importante saber cómo piensan para entender su conducta, por eso en la siguiente lección vamos a ver el desarrollo cognitivo. Pero es normal, poco a poco, por eso empezamos a los 3 años en el jardín para que empiece a compartir, pero las conductas que vamos a esperar es esto, ¿no? Que jueguen solitos, que cada uno viva su imaginación, el egocentrismo, pero a partir de los 4, 5 años, 5 años, 6 años, mejor dicho, ya van a empezar a dejar su egocentrismo, ya van a empezar a aceptar otro punto de vista, ya van a compartir el juego con otras personas. Es todo un proceso, ¿no? Y hay que entenderles, o sea, es una etapa un poco difícil precisamente por su egocentrismo, ¿no? Que creen que todo tiene que estar en función de ellos, pero no es porque sean egoístas, no es porque se crean lo máximo, sino es parte de sus procesos mentales. Y obviamente con el ejemplo, con lo que ven en su entorno, también con las correcciones que podemos dar en su momento, el niño va a entender y obviamente va a ir dejando poco a poco su egocentrismo. Pero depende del entorno, ¿no? Porque a los 3 años, como decía en la anterior clase, el niño al ingresar al mundo del lenguaje ya va a aceptar normas, reglas, límites verbales. Entonces nosotros ya podemos explicarle, mientras más grande, más va a comprender, mientras menos grande, o sea, más chiquito, más dificultad va a tener para entender reglas, etcétera. Entonces es parte de su proceso de desarrollo. ¿Ya? Muy bien, Susi. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, vayamos a lo que es eh, el desarrollo cognitivo. Bien. Ahora, espero en el poco tiempo que nos queda motivarlas a entender cuán importante es precisamente entender cómo el niño piensa, porque si entendemos cómo el niño piensa, vamos a comprender por qué actúa de determinada manera. Recuerden que nuestros procesos mentales, lo que pensamos, va a influir en nuestra conducta y en nuestras emociones. Es así que surge todo este proceso de conducta y emoción. Entonces, si comprendemos cómo piensa el niño, vamos a dar respuesta a muchas conductas que se van a presentar en esta etapa, que son unos cambios bien radicales en cuanto a su conducta. Por ejemplo, el niño de 2 años como que me parecería que no tiene miedo a nada. Y a partir de los 2, 3 años el niño empieza a tener miedos y a veces no entendemos por qué tiene miedos, pero precisamente se debe a la forma que tiene de pensar. Entonces,
Entonces espero, y aquí sí les voy a pedir que participen mucho para poder pues entender esta parte que a mí me apasiona muchísimo, que es el desarrollo cognitivo, que voy a tratar de dar un poquito resumido, pero que pueda satisfacer su curiosidad. Bueno, el crecimiento del pensamiento entre los 2 y 5 años es enorme, o sea, es increíble el cambio que se da entre el niño de 2 hasta el niño de 5 años. Como ustedes saben, Piaget dividió el desarrollo cognitivo o intelectual en 4 etapas, que les he pedido que se las aprendan de memoria, ¿no? Que es la etapa sensoriomotora, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Al final de la etapa sensoriomotora, el infante empieza a utilizar lo que es la representación simbólica, sobre todo el lenguaje. Al empezar a utilizar lo que es la representación simbólica, pues vamos a dar inicio a la siguiente etapa, que es la etapa preoperacional. Una vez que el niño comienza a servirse de símbolos, sus procesos de pensamiento se tornan más complejos. Muestra que percibe la semejanza entre los objetos al imponerse el nombre, el mismo nombre, por ejemplo. Adquiere conciencia del pasado y se hace expectativas para el futuro, que esto es bien abstracto, si ustedes ven. Distingue entre sí mismo y las personas a quien se dirige. En resumen, como se dice, en la etapa preoperacional es cuando surgiría el pensamiento propiamente dicho, porque antes saben que en la etapa sensoriomotora, o sea, el conocimiento se basa en función a sensaciones y movimiento. El niño no razona, no piensa. En el momento que usamos la representación simbólica, es decir, utilizar símbolos para que representen algo, el niño ya ingresa, podríamos decir que ya ha surgido lo que es el pensamiento, que es el pensamiento se va a manifestar a través del lenguaje. Bien. Entonces, como corresponde, vamos a estudiar la etapa preoperacional que dura de 2 a los 7 años y se divide, y esto es algo nuevo, ustedes, porque la etapa preoperacional ya la saben, pero no saben esta parte. La etapa preoperacional se divide en dos, es la etapa preconceptual y la etapa intuitiva. La etapa preconceptual más o menos dura desde los 2 hasta los 4 años aproximadamente. ¿Y cuáles son sus características? Existe un creciente empleo de símbolos, juego simbólico y lenguaje. Ya hemos hablado del juego simbólico, si se acuerdan de jugar a que el cepillo es el micrófono, hacer que estamos cantando, manejando un auto, etcétera, y todo lo que hemos hablado en la anterior clase. El hecho de que el niño utilice símbolos y sobre todo el lenguaje va a denotar la capacidad de cosas que no están presentes en el momento actual. Eso es permanencia del objeto, ¿saben? ¿No? Que ya puedo hablar de cosas que no están presentes porque sé que existen. La palabra tiene el poder de comunicar en ausencia del objeto. Hasta ahí es algo que ya saben ustedes. Pero aquí viene lo interesante. El niño en esta edad tiene problemas con las categorías fundamentales. No distingue entre la realidad mental y la física. Y aquí hacemos un paréntesis porque esto es lo interesante. El niño no tiene la capacidad de diferenciar la realidad mental de la realidad física. Para que me entiendan, como su conocimiento todavía se basa en sus percepciones, el niño de pronto en la noche está caminando, ve la luna y va a decir, la luna me está siguiendo. No sé si les ha pasado a ustedes. Mientras más rápido camino, la luna va más rápido. Mientras voy más lento, la luna va más lento. Es una percepción que tiene el niño. Por lo tanto, el niño va a creer que la luna le sigue.
Nosotros físicamente, científicamente, sabemos que la luna no sigue a nadie, ¿o sí? ¿No? Entonces, se basa en sus percepciones, en lo que ve. Otro ejemplo que ya les he dado. Si el niño tiene 10 moneditas de 10 centavos y le queremos cambiar por una moneda de un boliviano, les decía, hacemos el cambio y el niño se va a sentir que le han robado, que le han estafado, que le hemos engañado. ¿Por qué? Porque él ve que tiene mucho y le estamos dando poco. O sea, 10 moneditas de 10 centavos y una de un boliviano, nosotros sabemos que es lo mismo. ¿Sí o no? Pero el niño no. El niño se basa en sus percepciones. Él está viendo que tiene mucho y nosotros le estamos dando poco. Por eso les decía, no distingue lo real de lo imaginario. En esta etapa van a surgir los miedos. ¿Por qué surgen los miedos? Precisamente porque no distingue entre lo real y lo imaginario. Si nosotros hemos cometido el error de hacerle ver, por ejemplo, Chucky, este muñeco que camina y mata, etcétera, el niño va a creer que es real. Por más que nosotros le expliquemos que son efectos especiales, que no existe, etcétera, el niño no va a creer porque lo está viendo y va a empezar a tener miedo. ¿Sí? A ver, otro ejemplo. Él es fanático de Barney, ¿no? Y lo ve en televisión al Barney todo el tiempo y lo ama. Y un día vamos a una plaza y el Barney está ahí en la plaza, que es una persona que está disfrazada. Y el niño al ver al Barney empieza a temblar, a llorar y no quiere acercarse. ¿Por qué? Porque el Barney que ve es de este tamaño en la televisión. Y ahora está viendo una cosota gigante, entonces el niño se asusta y nosotros insistimos que se acerque, le vamos a sacar fotos, que se deje agarrar, pero te gusta, etcétera, y el pobre niño entra en crisis, ¿no? Y no entendemos su comportamiento. ¿Por qué? Porque no distingue lo real de lo imaginario. Otro ejemplo más clásico. Cuando le hacemos el cumpleaños a un bebecito de 1 año, 2 años, y invitamos payasos para su cumpleaños. El bebé va, se saca fotos con el payaso y no pasa nada. A los 3 años queremos, o 2 años para adelante, queremos hacerle una fiesta con los mismos payasos y el niño de pronto ve al payaso y entra en crisis, se pone a llorar, no quiere estar en el cumpleaños, etc. Y nosotros nos desgastamos queriéndole explicar que es el tío Pepe, que se ha disfrazado, que se ha pintado, que no pasa nada. No, el niño está viendo en el payaso. ¿Cómo es un payaso? A ver, descríbame al payaso. ¿Por qué los niños tienen miedo a los payasos? Por la cara pintada. Como los payasos se pintan la cara, muestran la boca grande, la nariz roja, hasta la misma vestimenta y los zapatos que les da curiosidad a los niños y yo creo que más que todo le llama la atención de miedo la cara, la cara. ¿Por qué? A mí todavía me da miedo. Sí, porque son feos, hay que admitirlos, ¿no? Porque, a ver, ¿qué estamos viendo? ¿Qué ve el niño? ¿No? El niño está viendo un monstruo. ¿Ah? ¿Qué, Camila? Perdón. Yo quería decir algo que el miedo de los payasos también puede ser un miedo, se llama colorfobia, creo, o algo así, que es miedo a los colores que son muy, muy brillosos, muy resaltantes. Otro por las sonrisas que nadie sabe o sea, no te da miedo a alguien ver que puede estar sonriendo todo el rato. Y también es miedo a esas sonrisas muy grandes. Exacto, como les decía, no es alguien normal, ¿no? Vemos una Pero nariz. pone toda tu información más, pones porque vas a mandar eso junto con tus papeles, ¿no ve? Entonces Aline, está prendida tu micrófono. Perdón.
sus ojos con cruces, no sé, su cabello despeinado de color rosado, su risa chillona, lo que decía, colores muy fuertes, etcétera. El niño no tiene la capacidad de entender que es el tío Pepe que se ha disfrazado. Nosotros sí, para él no, ¿no? Porque el conocimiento del niño se basa en el aquí y ahora. Aquí y ahora estoy viendo a esta persona y no me expliquen que está pintado, disfrazado, etcétera, porque no voy a entender, mi capacidad no me permite entender esto, ¿no? Por eso empiezan a tener miedo, decimos no sé qué pasa, pero es el mismo payaso que contrataba, etcétera, no entiende. Otra cosa que no va a entender, por ejemplo, que le digamos nosotros, si no comes, me voy a ir. ¿Mm? El niño sabe que ese tipo de amenaza se puede cumplir porque le estamos diciendo y entonces va a sentir mucha ansiedad a que lo abandonemos. Ya vamos a ver más adelante por qué. No tiene la capacidad de nosotros de decir tú que te vas y yo que te denuncio a la defensoría, ¿no? O sea, no tiene esa capacidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que ve, con lo que le decimos, porque podemos generar en él mucho miedo, mucha ansiedad. Dice, Repito, perdón, Jerry. ¿puedo comentar algo? Claro que sí. Respecto a los payasos, yo me acuerdo que a mí me gustaban los payasos, pero había uno de mis amigas que no le gustaba, es más, le tenían miedo, pero era porque su mamá le decía que si te portas mal, el payaso te va a llevar. Y entonces yo creo que eso también influye en lo que son los papás, de lo que nos meten ideas en la cabeza. Por ejemplo, a mí me decían que ropa vejera me va a llevar, pero no, nunca me llevó. Claro, hasta que te das cuenta que es mentira, que es solo una amenaza, pero mientras tanto, hasta que los razones y lo elabores, tienes miedo, ¿no? O te voy a llevar al doctor, y el doctor te va a pinchar, y cuando realmente necesitas llevarle al niño al doctor, pues entras en crisis porque el niño no va a querer, no va a aceptar, etcétera, porque todo el tiempo le has estado amenazando con eso. Hay que tener cuidado con lo que ven. No sé, ustedes han debido ver Toy Story, de los muñequitos, etcétera. Una compañera de ustedes me contaba que su niño, me decía, pero no les hacemos ver cosas feas. De pronto mi niño ha empezado a ver Toy Story y después de ver ya no ha querido dormir solo en su cuarto. Es que para el niño es que los muñecos van a cobrar vida y pueden aparecer en su cuarto, entonces ya no quiero dormir por más que sean muñequitos, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, repito, con lo que ven y con lo que decimos, porque el niño no tiene la capacidad que nosotros tenemos de diferenciar real del imaginario. ¿Alguna otra Él pregunta? dice, pero puede haber cosas buenas o malas que podemos ver en cada serie, película, etcétera, porque por ejemplo mi hijita ha visto Toy Story y ha visto la parte donde el niño que rompía los juguetes, los cambiaba, le ponía a la cabeza otro juguete y todas hacía maldades, entonces ella ha razonado y ha dicho, los tengo que cuidar a mis juguetes y es como que tiene o sea, algo bueno y malo, porque para muchos niños, porque mi hijita decía, qué lindo que los muñecos hablan, mis muñecos me hablan, qué lindo, y era bueno para ella eso. Y el hecho de que ver al otro niñito que rompía su juguete decía, eso está mal, mamá, no se hace eso. Entonces, yo creo que igual hay que verlo por ese lado. Claro, yo les decía en el sentido de los miedos, pero también, como tú dices, Shirley, podemos tomar la parte positiva de lo que ven, ¿no? De sacar cómo se cuida, cómo sufren las platitas, los animalitos, etcétera, para ayudar. Y esa es la ventaja también que podríamos utilizar para crear valores, normas, corregir conductas. Yo les decía, ¿cómo les podemos enseñar a comer?
usando precisamente este truco de que el niño no diferencia. Por ejemplo, si es mucho, ¿se acuerdan del plato que les decía? Si le damos comida en un plato chiquito y mucha comida, como que no va a querer. Entonces cambiemos a un plato grande la misma cantidad y va a ver que es poquito, si se acuerdan ese ejemplo. También yo puedo utilizar, no sé, para que se coma su crema de espinacas, decir que es el alimento de Hulk, ¿no? Por eso es verde, entonces que le hace fuerte, etcétera, y el niño va a aceptar, porque precisamente ve esas cosas, ¿no? Eh, Depende cómo lo utilicemos. El cuidado que digo es que no utilicemos como amenazas, porque podemos generar mucha ansiedad. Pero si hacemos, como tú dices, Shirley, aprovechar una situación, unos dibujitos para enseñar normas, reglas, valores, siempre es positivo. Yo puedo utilizar, si ustedes hemos hablado del ratón Pérez, el que el niño crea con el ratón Pérez para que se cuide sus dientecitos. Entonces yo le digo, el ratón Pérez no se lleva dientes que no estén bien lavados, no se lleva dientes que estén con caries, así que hay que cuidarlos, etcétera. Entonces estoy utilizando su imaginación para crear un buen hábito en el niño, etcétera. Por eso es importante, ¿no? Cómo lo manejemos. Las amenazas, los castigos, el decirte si te portas mal va a venir el cuco, o sea, no sabes ni qué es el cuco, pero ya le tenemos miedo porque todo el tiempo me dicen que si me va a aparecer, estamos generando daño en los niños, porque él no dice mentiras, son tus cuentos, no existe el cuco existe para él, porque si la mamá lo dice, entonces ese es el cuidado que debemos tener, ¿no? O el ¿Algún lobo también. Una preguntita, Listen. Ay, Sí, Wanda. tengo una pregunta. En realidad pasa que tengo una prima, bueno, que tiene su hijito, y pasa que ella le hizo ver la película It, pero ese payaso, o sea, a él le encantan ese tipo de películas donde de miedo, y él tiene 3 años y él intenta imitar al payaso, intenta hacer, o sea, sus gestos, sus movimientos, y tengo otra primita que se asusta, entonces no sé si eso verlo por algo normal o verlo No, algo así como que drástico, o no sé, porque lo él que lo ve pasa, normal y a él le gusta. claro, 3 años, pero es que no importa, los niños de pronto después van a ver, pueden ver lo que sea, pero están los adultos para guiar. Estas películas, por eso tienen una, que se llama, se me fue la palabra, pero es no apta para todo público. Te dicen para menores de 18 años, mayores de 18 años, etcétera. No, esas películas no están hechas para niños. O sea, Sí, hay no es que algo hablar educativo. con tu prima, etcétera, que más allá de que al niño le guste, tú no sabes qué tipo de ideas está desarrollando el niño y qué tipo de ansiedad estás generando en el niño. Después, ¿por qué los niños son agresivos? Porque le dejo ver lo que sea, ¿me entiendes? Porque Sí, los justo niños eso. son miedosos, porque todo el tiempo ando amenazándole, etcétera. Entonces, es responsabilidad nuestra. La mayoría de los adultos que vean nomás y en la noche, después ese niño tiene pesadillas, al día siguiente ya no quiere separarse de los papás, tiene miedo ir de una habitación a otra, y no es porque es un maricón, es porque que él cree que puede aparecer el payaso, puede aparecer el cuco o el loco o lo que sea. Entonces, Sí. ojo, ¿no? Ya sale las orejitas porque no está bien. Por eso hay Ah, ya lo sé. censura. No todos los programas están hechos para los niños. Y yo partía de eso de Toy Story, que hasta en algunos casos, hasta los programas que creemos que, no, que son inocentes, pueden generar miedos y ansiedades. Ustedes vean Tom y Jerry, cuánta violencia se ve en eso. Y nosotros creemos que es
un dibujito inofensivo, ¿no? Tenemos un ratón que es un psicópata que anda torturándole al pobre gato, ¿o no? Sí, porque incluso les dan vida, ¿no? Porque les dan vida a los muñequitos y, por ejemplo, pasa que cuando le hace sentar en su cunita a la muñeca, entonces ella, mi primita, cree que tiene vida, o sea, en la noche se asusta y cree que en cualquier momento va a hablar. Claro. Y es eso, en la noche generalmente aparecen los miedos, porque es parte de nuestro juego hacer hablar a nuestros muñequitos que tienen vida, es parte de nuestro proceso de pensamiento, si quieren, ¿no? Que mi muñequita puede hablar, le doy de comer, le trato bien, es parte. Que es posible eso porque es normal. Pero otra cosa es que yo quiera sacar la cabeza a la muñeca, por ejemplo, ¿no? O que le empiece a apuñalar, o que me la quiera comer, etcétera, eso pues tiene que ver la reflexión. ¿Dónde estoy viendo estas cosas? Y obviamente es porque me dejan ver lo que sea. ¿Eh? Hay que tener cuidado, bueno. Sí, Susi. Le dicen gracias. Voy a... ¿Qué? Bueno, quería preguntarle que si para incentivar un poco este cambio de la etapa sensoriomotora a la etapa en la cual ya pueden hacer los juegos con símbolos, sería bueno darle muñecos, porque, bueno, en realidad mi sobrino le hace hablar a los autos, ¿no? Hola, amigo, le dice, ¿no? Esas cosas. Entonces, yo pienso que también tal vez ya está listo. Lo que pasa es que no es, a ver, el desarrollo no es corte, no es que termino esto y paso a esto, sino es un proceso. Puede empezar un poquito antes, puede empezar después. Nosotros todo el tiempo estamos hablando, es uso de representación simbólica. Entonces el niño desde que está bien en el vientre está estimulado a hablar. Y como está en el proceso, de pronto al principio solo repite como lorito lo que le decimos, pero poco a poco ya va a entender lo que dice y va a pasar a la siguiente etapa, que ya es la etapa preoperacional, ¿no? Donde ya el lenguaje no es repetición, sino es algo que se razona, que se entiende, etcétera. Entonces, si le das muñequitos y de pronto van a ver en el juego, a veces los niños no hablan, pero ya son bebés chiquitas, pero ya están atendiendo a su muñeca, le dan de comer, le mecen, etcétera, están entrando ya en lo que es juego simbólico, pero que se va a ir perfeccionando, si quieres, a partir del ingreso a la etapa preoperacional. Es un continuo, no hay cortes. No sé. Entonces sí hay que darles, y no hay que tener mucho miedo en cuanto, ay, está hablando con sus muñecos, debe estar tramado. No, es parte del desarrollo normal. Lo que nos tiene que llamar la atención es estas conductas que de pronto salen de lo normal, como les decía, que yo me mate a mis muñecos, que les arranque las extremidades y que les haga sufrir, etcétera. Eso me tiene que llamar la atención, porque no es algo que se espera que te dé, ¿no? Que yo quiera, no sé, he visto que este payaso se come a los animales, que yo vaya al jardín y quiera atrapar un pajarito y me lo quiera comer, etcétera. Ahí tenemos que prestar, no sé, un poquito más de atención. Pero sí, es un proceso, sí hay que dar, sí hay que estimular, porque lo que estamos haciendo es, no sé, entender que esto es parte de su desarrollo, ¿no? Que es algo normal. El amigo imaginario, perdón María José, te irá pasando. El amigo imaginario, ¿qué es? Creer que alguien existe. ¿Mm? Y este alguien que existe es mi amigo, con él voy a hablar, con él voy a jugar, lo voy a invitar a la mesa, voy a renegar si no le sirven a él su tecito, su cafecito, o que se han sentado sobre mi amigo imaginario. Entonces nosotros, si repito, si entendemos cómo piensa, vamos a aceptar al amigo imaginario, no nos vamos a escandalizar, no vamos a creer que hay fantasmas o que el niño está loco, etcétera, porque es parte de su desarrollo. Ahora, si ya repito, si tiene amigo imaginario a los 10 años, a los 12 ya es esquizofrenia, ¿no? Pero antes no, es parte de su desarrollo. Y mientras menos presione con que no hable con su amigo imaginario, que no existe, y si lo tomo como algo normal, el amigo imaginario va a desaparecer.
A medida que el niño se da cuenta y que tiene después amiguitos porque ya va al jardín infantil, etcétera, el amigo imaginario desaparece sin que yo haya hecho ningún escándalo. ¿Se entiende? Porque es esa confusión que tiene el niño entre lo real y lo imaginario. María José, ¿qué querías preguntar? Sí, quería preguntar sobre la sensación del miedo que tiene una niña. Le doy un ejemplo. Una pareja que tiene, ¿no?, su niña de 3, 4 años. El miedo del que nunca más va a volver, ¿no? Como le explicaba, de que su papá o la mamá vaya a trabajar y su hijito o hijita le diga, no, no vayas, tengo miedo, no vayas. Ahí tiene una sensación, ¿qué puede pasar? Ya que ya, tercera persona le venga y le diga, no, no, déjale ir, ven, te voy a dar dulce. Le da dulce y con eso le distrae. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿O qué puede María José, sí te voy a responder brevemente, pero tu pregunta la vamos a dejar para nuestra clase extra que vamos a ver, que es voluntaria, que hemos quedado que vamos a ver después del examen, ¿no? Porque sí es muy interesante lo que tú planteas y merece una respuesta más larga. Pero, a ver, el miedo es una respuesta normal, todos tenemos miedo. Y un miedo innato con el que nacemos es el miedo al abandono. Miedo a que nuestros papás, en este caso, porque el niño depende de sus papás, nuestros papás se vayan, nos abandonen, nos dejen o les pase algo. Es un miedo innato que nos acompaña toda la vida. Entonces, es normal que los niños lloren cuando sus papás están yendo a trabajar. Ahora, tiene que haber técnicas para calmar su miedo, darle seguridad, darle certezas. Por ejemplo, si yo le digo que voy a volver en media hora, pues tratar de volver en media hora, pero además que no se quede solito, etcétera. Es muy largo de explicarte esto que tú me estás diciendo, por eso te digo que espero que podamos discutir y me recuerdo la próxima clase. Pero lo que aquí va y lo que hemos aprendido, y por eso siempre tenemos problemas con la comida, cómo los adultos nos enseñan a calmar nuestras emociones con comida. O sea, te voy a dar dulce, o sea, como que la comida es la responsable de nuestras emociones. Y a la larga, por eso tenemos tanto conflicto con la comida en algunos casos. Lo ideal es que sí se despida, no desaparezca, porque a veces los papás, para que no llore, le distraen al niño y desaparecieron, ¿no? Y eso es más duro para el niño, por eso hay que hacer todo un proceso de adaptación en que el niño pueda irse separando paulatinamente, pero sobre todo cumplir con los tiempos, ¿no? Y que al principio sean breves, o sea, de separación cortitos y se vayan ampliando. Pero además, por eso que es muy larga la respuesta, hay que ver cuál es el miedo. O sea, ¿tiene miedo que se vaya? No, hay que preguntarles. ¿Qué miedo? ¿De dónde surgió este miedo a que se vaya el papá? De pronto ha escuchado que en la calle, yo tenía una pacientita, por ejemplo, que tenía miedo que su mamá salga porque tenía miedo que le roben, que se vaya, pero sobre todo tenía miedo a perder cosas materiales. Era bien chistoso porque se preocupaba de que le roben el auto, le roben la cartera, le roben, etcétera, cosas así. Entonces, investigando, porque no todos los miedos tienen el mismo origen, era porque a mediodía escuchaban siempre que se ponían a almorzar y en la noche noticias. Y en las noticias era se secuestró, se robó, se mató, que no sé qué. Entonces esta niña empieza a desarrollar este miedo con su mamá, no le dejaba vivir a su mamá. Entonces hay que ver cuál es la causa. Otra causa es que escuchan peleas de los papás. No es
caso, pero de pronto escuchan, ah, sí, sí, me voy a ir, les voy a dejar y no sé qué, y la madre le dice, ah, es que tú no nos quieres y te vas a ir con otro, que no sé qué. Entonces los niños escuchan eso, lo elaboran y después dicen, si mi papá sale no va a volver. O puede que alguien se haya ido y la niña dice, si esa persona se ha ido, ¿quién me garantiza que esta otra persona también no se va a ir y me voy a quedar solo? Entonces hay que averiguar cuál es el miedo. Más que calmar, hay que ir al fondo, a ver, ¿por qué tienes miedo? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, hacer preguntas adecuadas a su edad, esperar respuestas también bien concretas para poderle ayudar a superar su miedo. No basta calmar con dulces o con regalos, hay que averiguar qué es, porque después a la larga yo también puedo seguir llorando porque siempre me vas a dar dulces, ¿no ve? Entonces ahí es el beneficio del síntoma que se llama. Gano algún beneficio siguiendo mientras mantenga lo que es esta mi conducta de llanto, etc. Brevemente, no sé si sirvió María José, de pronto lo vamos a ampliar más la próxima clase. Bien, sigamos un poquito con esto. Perdón que me aproveche de su tiempo, pero nos falta poquito. Bien, decíamos entonces que el problema que tienen es que no distinguen lo real de lo imaginario. Esperan que el mundo inanimado obedezca sus órdenes. Por ejemplo, no sé si han visto cuando un niño se tropieza y se cae, ¿cuál es la reacción? Pegar a la grada o pegar a la mesa, ¿no? O sea, la mesa ha sido la mala que me ha hecho caer, ¿no? Como actúan algunos adultos, pero esto es normal en los niños pequeños, ¿no? Mesa mala y le pega y le dice, váyate, vete, ¿no? Esta mesa es la que me ha hecho daño. O de pronto si una nube tapa el sol, va a pedir a la nube que se retire porque quiere el sol, etcétera. Es como que hablan con las cosas inmateriales, inanimadas, perdón. Su pensamiento está impregnado de animismo y materialización. Animismo quiere decir que todas las cosas tienen vida, es decir, sus pensamientos, sus sueños se van a volver reales, tienen vida. Y lo que decía Susana, por ejemplo, de hablar con los muñecos, hacerles hablar, etcétera. Entonces, animismo quiere decir que todas las cosas tienen vida. Y materialización también, ¿no? Esto que les decía que piensa que sus sueños, sus pensamientos se van a volver real. Cuando un niño tiene una pesadilla con algo feo, no va a querer dormirse porque piensa que el monstruo está en su habitación. Entonces, esas son las características de esta etapa, de la etapa preconceptual. Pues es una invitación para que lean un poquito más sobre esta etapa para precisamente comprender la conducta de los niños. La siguiente etapa, la etapa intuitiva, que empieza aproximadamente a los 5 años hasta los 7. El niño acá ya es capaz de distinguir la realidad física de la mental. O sea, ya se da cuenta que, por ejemplo, Papá Noel no existe, no existe el hada de los dientes, empieza a entender otros puntos de vista. Por ejemplo, si nosotros le explicamos que las nubes no se mueven porque no tienen patitas, sino que se mueven porque el viento las empuja, las sopla, etcétera, y le demostramos tal vez con algún experimento, va a aceptar y va a cambiar su modo de pensar. También entiende los conceptos relacionales, estos son los conceptos de causa y efecto, ¿no? Porque yo le puedo explicar que si hago rebotar un balón con mayor fuerza, este se va a levantar, va a rebotar más alto, que es causa y efecto, y lo va a poner a prueba.
pero su comprensión de los arreglos por tamaño, número, clasificación espacial todavía no es completa. ¿Esto qué quiere decir? Que todavía el niño va a clasificar los objetos en función a una sola característica. No es una clasificación en función a varios aspectos. Y todavía son incapaces de efectuar muchas operaciones mentales básicas. A esta edad no le podemos decir que sume o cuente sin utilizar sus deditos, por ejemplo. Que lo haga de manera mental, todavía no tiene esa capacidad. Esa sería la etapa intuitiva. ¿Alguna pregunta? Bien. Y para terminar, tenemos las limitaciones del pensamiento preoperacional. Todavía los niños tienen un largo camino que recorrer para alcanzar la etapa de pensamiento lógico. Sus procesos de pensamiento son muy limitados. Y están limitados ¿por qué? Porque su pensamiento es concreto, es irreversible, egocéntrico y central. Primero, es concreto porque no pueden manejar abstracciones. Por favor, recuerden, concreto significa que su conocimiento se basa en su experiencia directa, en lo que le dicen sus sentidos. No maneja abstracciones. Recuerden que el pensamiento abstracto recién se logra a los 12 años. Al niño le preocupa el aquí y el ahora. Si se acuerdan del ejemplo, lo que veo es lo que cuenta, no lo que va a pasar en un futuro o lo que ha pasado en el pasado. No tiene esa capacidad el niño. Al niño le interesa el aquí y el ahora. Así como las cosas físicas que no se pueden representar fácilmente. Es decir, el niño, cuando hablamos de representar mentalmente, ¿no? Yo tengo que ver para poderlo representar mentalmente, para entender. Y aquí entra lo que les decía en la anterior clase, de cómo le explico al niño qué es Dios. El niño necesita representar mentalmente a Dios, pero si yo le digo Dios es amor, el niño no va a entender cómo es amor. Dios es un ser supremo que está en el cielo. ¿Qué es un ser supremo? ¿Cómo ha llegado al cielo? ¿Por qué no se cae del cielo? O sea, necesita entender qué es Dios. Entonces, como ya habíamos entrado en esa discusión, de pronto voy a tener que mostrarle una imagen de una persona viejita de cabello blanco para que entienda que es Dios. Repito, porque no tiene pensamiento abstracto. Si le interesa el aquí y el ahora, al niño, al ver a un payaso, está viendo una persona desfigurada aquí y ahora. No me importa si después va a cambiar, se va a cambiar de ropa, se va a despintar su cara. Yo lo estoy viendo así ahora. Y por eso voy a reaccionar de la manera que pueda reaccionar. ¿Se entiende lo que es su pensamiento concreto? Otra limitación es que su pensamiento es irreversible. Irreversible quiere decir que no hay vuelta atrás. En el caso de los niños, no pueden imaginarse cómo serían las cosas si retornasen a su estado original. O sea, el niño, por ejemplo, para el niño su abuelita siempre ha sido viejita, porque la está viendo así, aquí y ahora. El niño de esta edad no puede imaginarse que su abuelita haya sido, por ejemplo, joven y menos haya sido niña. Si ustedes preguntan a los niños, la abuelita siempre ha sido abuelita, ya viejita, arrugadita, etc. La mamá siempre ha sido mamá. No puede creer que haya sido niña, etc. A esta edad, repito. Después ya se da cuenta. Cuando decimos que es irreversible,
el niño se va a centrar siempre en el estado actual. Su pensamiento es lineal, no puede imaginarse cómo sería volver atrás. Esto también, para que me entiendan mejor, en el comportamiento del niño vamos a ver, por ejemplo, que el niño ha agarrado y se trepó a un mueble y cuando está ahí arriba pide auxilio porque no sabe cómo bajar, ¿no? El bajar significaría ir hacia atrás, o sea, como has subido, vas a poder bajar. Pero el niño, al tener un pensamiento irreversible, va a subir, pero no sabe cómo bajar. Y cometemos el error de decirle, pues baja como has subido. No puede volver tras sus pasos. No sé si me entiende. Su pensamiento es lineal, va en una sola dirección. ¿Se entiende? Y aquí el pensamiento egocéntrico, lo que decía Susi, ¿no? ¿Cuál es la característica de esta edad? Precisamente su pensamiento egocéntrico. A los niños en esta edad les es imposible tomar en cuenta el punto de vista de otra persona. Se concentran en sus propias percepciones y suponen que todo el mundo tiene la misma perspectiva que ellos. Ojo, aquí estamos hablando de un pensamiento egocéntrico y no de un trastorno o de un problema. Esto es normal en esta edad. ¿Por qué? Porque el niño, todo su conocimiento se basa en su persona, en sus sensaciones, en sus percepciones. Y por lo tanto, el niño cree que todos sienten y piensan igual que él. A ver, si yo tengo frío, pues creo que todos tienen frío. Si yo tengo miedo, pues creo que todos tienen miedo. ¿Por qué? Porque me estoy basando en mis propias percepciones. Les decía que la calle es fuente de aprendizaje. El moverse en las movilidades y estar sin el celular nos permite adquirir conocimiento y poner en práctica nuestro conocimiento. Ejemplo, yo un día estaba yendo en un minibús y había una niña de 4 o 5 años y le decía a su papá, ¿qué es esa casa verde? Y su papá, ¿cuál casa? Esa verde. Pero hijita, no he visto. ¿Cómo no has visto? Sí, he visto. ¿Qué es esa casa verde? Y se puso a llorar la niña porque no tenía una respuesta de su papá. Obvio, si yo he visto, ¿cómo mi papá no ha podido ver la casa verde? ¿Me entienden? Ese es un pensamiento egocéntrico. O de pronto otra niña le decía a su papá, en mi curso tengo 3 amigos que se llaman Juan. Ah, qué bien. Sí, el Juan Pérez, el Juan Aguilar y el Juan, y no se acordaba del apellido, el Juan, pues, papi, ese Juan. Y su papá, pero yo no los conozco. ¿Cómo no? El Juan. O sea, ella quería que su papá responda algo que ella conoce, pero su papá no, porque no tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Ese es un pensamiento egocéntrico. Si yo he visto algo, todos han tenido que ver. Si yo hago algo y siento algo, todos tienen que haber sentido lo mismo. Se supone que a medida que vamos madurando, tenemos que ir dejando nuestro pensamiento egocéntrico. Pero algunas mamás lo conservan. No sé si han escuchado a su mamá que les diga, abrígate, me hace frío. ¿No? Es que es un pensamiento egocéntrico. Ay, me está haciendo frío, abrígate. No, a mí me hace calor, ¿no? O sea, esa es la diferencia del pensamiento egocéntrico. ¿Alguna pregunta? Y aquí entra esto de no querer. Yo tengo una pregunta, profe. Sí, En los yungas he conocido a niños de 7 años que trabajaban en los cocales y pues ellos no tenían niñez, o sea, no podían jugar porque todo el tiempo trabajaban. Y mi pregunta es, ¿ellos desarrollan este tipo de pensamientos pese a su estilo de vida o no? ¿O cómo es el desarrollo de esos niños?
Son las características generales que se pueden presentar. Ojo, el pensamiento egocéntrico no lo estamos viendo como algo negativo, por si acaso, es una característica del pensamiento. Y si estos niños tienen 7 años, de pronto ya han dejado estas características que son comunes hasta los 5 años en todos los niños. Ahora, por la situación que estos niños tienen de vida, de trabajo, etcétera, puede ser que alguna de estas, se sigan manteniendo y no se hayan superado, ¿no? O puede ser que, por ejemplo, el egocéntrico es la incapacidad de ponerte en el lugar del otro y que se logra a medida que te vas relacionando con tus papás y tus papás te van poniendo límites para que superes tu egocentrismo. Te dicen, no, tienes que compartir, o a ti te duele, si me pegas, a mí me duele. Yo sé que a ti no te duele, pero a mí me duele. Le estamos enseñando la diferencia entre el yo y el otro, ¿no? Entonces, no sé, de pronto habría que hacer un estudio sobre todo con esta conducta del egocentrismo. ¿Qué pasa con estas personitas que empiezan a trabajar muy rápido y su vida ya cambia totalmente, donde de pronto puede ser que solo piense en mí, que yo trabajo y piense en mí, o tal vez nunca hayan, no sé, de pronto no hayan desarrollado ni siquiera el sentirse valorados y ser importantes, y sus necesidades pasan a estar en función de las necesidades de los otros y ya no de las mías. Es bien complejo hablar del trabajo en la niñez, que afecta muchísimo a todos sus procesos, ¿no? No solo cognitivos, sino sobre todo emocionales. Sí, esa era mi pregunta, porque de pronto todo esto a mí me lleva a pensar que estos puntos son muy importantes en el desarrollo de los niños, pero, o sea, yo he conocido un poco de eso porque en las vacaciones iba y veía a estos niños y jugaba con ellos, pero ellos no tenían libertades de jugar, tenían que caminar kilómetros de lotes para recoger plátano o para ir a sembrar arroz, y muchos de ellos no iban al colegio, y yo pues me ponía a pensar, si estos niños desarrollan este tipo de pensamiento, generalmente a mí me lleva a una confusión. Entonces, ¿qué pasa con estos niños? Lo que pasa es, eh, este, estas son limitaciones que se van a presentar en esta edad, por eso tienen un comportamiento de determinada manera. Son limitaciones que tienen que ser superadas. O sea, el pensamiento concreto es normal a determinada edad, pero cuando pasas a otra edad tienes que superar y tener un pensamiento lógico. El pensamiento irreversible es una limitación que se da en esta edad, pero después tiene que ser reversible. El pensamiento lógico se caracteriza por la reversibilidad, es decir, que yo puedo ir hacia atrás para solucionar un problema presente y tengo la capacidad de proyectarme al futuro. En el caso de los niños pequeñitos, esta es una característica de su pensamiento, que es una limitación que se tiene que superar. El egocentrismo también es una limitación que la tengo que superar, dejar de ser egocéntrico para ser más empático, ponerme en lugar del otro, etc. Y enseguida vamos a ver el pensamiento centrado. Ahora, ¿qué pasa con los niños que empiezan a trabajar muy pronto? A nivel cognitivo, de pronto no tienen la posibilidad de adquirir conocimientos de tipo escolar, pero hemos dicho que el conocimiento no es solo aprender a leer y matemáticas, tiene que ver con la capacidad de resolver problemas y aplicar estos
estas soluciones a otros problemas. Tanto estos niños no tienen la capacidad de ir al colegio, pero están desarrollando habilidades que son distintas y que les sirven a ellos para poder sobrevivir en su medio. Y esa no es una limitación, es una capacidad que les va a servir en su medio, pero si salen de su medio van a tener limitaciones. Pero en este caso, lo que más se puede observar de los niños que trabajan a temprana edad es el problema a nivel emocional. Todo lo que hemos hablado de apego y que te da seguridad, que desarrollas empatía, que te permite tener, no sé, un comportamiento social, socialmente aceptado, etcétera. Tal vez, no estoy haciendo una afirmación, el problema más allá de lo cognitivo va a nivel emocional, porque se les está privando de un derecho que tienen, que es el de jugar, el de aprender y no de trabajar. Entonces, repito, a nivel cognitivo por ahí está muy bien en cuanto a conocimiento, pero a nivel emocional no. Y cuando vayan estos niños al colegio y se les den los estímulos adecuados, tal vez intelectualmente hasta sean más preparados. Pero a nivel emocional de pronto está el problema. De pronto, repito, porque no podemos generalizar ni afirmar absolutamente nada. Gracias, profe. Pero no, gracias a ti, porque tu pregunta me ayuda a explicarles. Recuerden que estas son limitaciones que están presentes en esta edad y que tenemos que entenderlas para aceptar y comprender cómo el niño actúa en esta etapa. Esa es la idea, que las tiene que superar para alcanzar lo que decíamos, el pensamiento lógico. Y por último, otra limitación es el pensamiento centrado. ¿Qué quiere decir? Que su pensamiento suele centrarse en un solo aspecto o dimensión física del objeto o situación. Los niños se centran en los estados presentes, no en los procesos de transformación, y juzgan su aspecto presente, juzgan el objeto a partir de su aspecto presente, no la manera en que llegó a ser así. En otras palabras y con ejemplo, cuando yo pido a los niños de edad preescolar que clasifiquen, van a clasificar en función a una sola característica. Por ejemplo, tengo un grupo de perros y gatos así mezclados y le digo que los separen, que los clasifiquen. Entonces, los niños en esta edad solo clasifican en función a una característica. Van a clasificar o perros o gatos y ahí se terminó. En cambio, nosotras, si les pido que clasifiquen, van a clasificar perros, gatos, pero en los perros van a ver raza, tamaño, sexo, pueden ver muchas características para realizar sus clasificaciones, mientras que el niño no, solo va a ver una característica. Esa es una limitación. Si yo les muestro unos palitos y les digo que tengo aquí, van a decir palitos, porque ven una sola característica. Mientras que si a ustedes les muestro, van a decir son palitos, pero de distinto tamaño, distinto color, distinto material, etcétera. Pueden ver muchas características. Y también se centran otra vez en el aquí y en el ahora. No les interesa saber cómo ha llegado a ser el objeto o la persona, hacer lo que es ahora, cómo se ha ido transformando, no va a entender. Y esas serían las limitaciones del pensamiento preoperacional o de la infante de 3 a 5 años. Pregunta. Comentar. Cuando hablamos de que el niño se centra en el aquí y en el ahora, yo a veces me choco con esto de que a veces le digo a mi sobrino,
primero come y luego vamos a jugar. No, él no puede entender esta secuencia y realmente no me entiende esta secuencia y no sé cómo explicarle que, porque en el currículo Montessori te dicen, habla de una forma asertiva, ¿no? No le digas, no puedes hacer esto, sino explícale por qué, pero aunque yo le explique que después él va a jugar, que primero debe comer, no lo hace. ¿Cómo puedo lograr esto? Exacto, esa es la dificultad que tenemos en esta edad. Por ejemplo, igual hay otro ejemplo que dices, si me dejas terminar de hablar, cuando termine de hablar te voy a comprar el helado. ¿No? Siempre hacemos eso. Y el niño dice, ok, y empieza a insistir, ¿y mi helado? ¿Y qué rato me vas a comprar mi helado? Pero te he dicho que me dejes de hablar y después te voy a comprar el helado. El niño no entiende aquí, ahora y lo quiero ya. O sea, además, porque esa es mi necesidad y me la tienes que satisfacer ya. Lo ideal, el hablar empático, es decir, entiendo que estés desesperado por tu helado, por salir a jugar, pero yo necesito que termines de comer o me vas a hacer muy feliz si terminas de comer. ¿Me entienden? Porque todavía el conocimiento de tiempo no es preciso en el niño. El niño a esta edad todavía confunde. Si bien ya maneja ayer, hoy día, el niño, por ejemplo, va a decir, ayer voy a ir donde mi abuela. No sé si entienden el error que cometen, ¿no? Ya entienden, pero no lo manejan como nosotros. Entonces, es importante, y esto con tu sobrino, creo, de la comida es muy, muy frecuente. Entonces, lo que hay que decirle, de pronto entiendo, yo sé que estás desesperado de ir a jugar, entonces para ir a jugar terminemos. No le digas después porque no lo va a entender. Terminemos ahora, ¿ya? Entonces, carreritas, no sé, a ver quién gana, a ver si tienes su amigo imaginario, tu amigo imaginario está ganando y tú todavía no has empezado, algo así, de aquí y ahora, porque el después para él es cuando es después, ¿no? Entonces manejar ese tipo y siempre la empatía empieza con entiendo que quieras jugar, me imagino que estás desesperado por ir a jugar, pero necesitamos energía para ir a jugar, entonces haremos una carrera. ¿Quién gana? ¿Me entiendes? No después, no lo va a entender. Muy bien. Otra pregunta. Bien. Si no hay más preguntas, ya se nos va a acabar el tiempo. Les agradezco por este tiempo extra. Pues yo tenía preparado darles sus notas para las personas que están eximidas, pero nos han pedido que les demos el día del examen. Entonces les voy a pedir que el día del examen vamos a empezar a las 9, por favor. Acuérdense, o les voy a mandar la invitación a las 9 para que estén más despiertitas. Se conecten todas para que diga quiénes están eximidas y quiénes tienen que dar el examen. Y ahí después de dar las notas de exhibición, yo les voy a decir cómo va a ser el examen. El examen es examen final y es de todo lo avanzado. Entonces, tienen todo el material, yo me he encargado de que les llegue todas las presentaciones, ahora les voy a mandar estas últimas dos para que puedan estudiar. También habíamos quedado en que ya lo otro es voluntario, la siguiente clase después del examen vamos a hablar del desarrollo emocional y ya esto es fuera, es algo que hemos quedado con ustedes de hacer esta clase extra. Entonces, yo le voy a mandar a Rebeca la invitación para que, no por el grupo del instituto, sino particular, o sea, con Rebeca y ustedes, les llegue la invitación para que se conecten. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Pues como es nuestra última clase y de pronto no vamos a tener la próxima clase tiempo,
despedirme de ustedes. Ha sido un gusto conocerlas, trabajar con ustedes. Son un curso muy lindo. Espero que se mantengan así, siempre participativas, pues con deseo de aprender. Les deseo mucho, mucho éxito en lo que resta de su carrera y me imagino que van a ser excelentes educadoras, tanto parvularias como diferenciales. Les deseo lo mejor, que les vaya muy bien y cuídense mucho, ¿sí? Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Nos despedimos. Gracias, Lisen. El gusto ha sido para nosotros. Así es. Que les vaya muy bien. Estamos en contacto, entonces, y estudien, por favor, para el examen. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Gracias, Lisen. Hasta luego, Listen, Lisen. hasta luego. Hasta luego, Lisen. Hasta luego, Lisen.